Pastor, yo lo sigo a usted desde la pandemia. Bueno, eso es una cosa que lo puede hacer sin ningún compromiso por su parte. Y otra cosa muy diferente es formar parte de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, sea presencial o sea virtual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona tiene una iglesia, por consiguiente un pastor, usted no puede ser miembro de nuestra iglesia. Si usted tiene iglesia y tiene pastor, pues gloria a Dios, Dios le bendiga, qué bueno, ¿no? Que tiene una buena iglesia. La iglesia virtual no es para sacar a la gente de las iglesias. La iglesia virtual es un instrumento que el Señor ha provisto para ayudar a hermanos y hermanas que no se congregan, que no tienen iglesia, hermanos que se convirtieron con nosotros, con nuestro ministerio. Para eso es. Para formar parte de la iglesia virtual, usted tiene que ponerse en contacto con nosotros, a través del correo que aparece, ¿verdad? Entonces, usted dice, yo quiero formar parte de la iglesia virtual. Le van a contestar un primer correo. Y le van a decir, ¿por qué usted quiere formar parte de la iglesia virtual? ¿Usted se congrega? No, sí. Todas esas cosas. Le van a mandar una lista con las doctrinas fundamentales de nuestro ministerio. Porque a veces hay personas que dicen, es que yo no creo que la palabra de Dios que la Biblia es la palabra de Dios. Pero como nosotros sí lo creemos, entonces usted no puede formar parte de un ministerio en el cual no cree. Entonces le mandan las doctrinas, las analiza. Le van a mandar un listado con las normas de la iglesia virtual. Aquí queremos que haya orden. Aquí no es una casa de locos donde cada uno, ¿verdad? Hay gente que quiere aprovecharse de la iglesia virtual. Entran, comienzan a contactar con una serie de personas y luego a la semana pues abren una iglesia y él o ella se nombran pastores. Entonces, para evitar que la gente siga sufriendo como tantas veces nos cuenta la gente, le decimos, mire, aquí la iglesia virtual cree en esto, esto y esto. Y las normas son esta, esta y esta. ¿Está de acuerdo? No. Dios le bendiga. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces es cuando usted puede formar parte de la iglesia virtual. Depende del país en el cual usted viva, pues se le ingresa en el grupo número 1, en el 2 o en el 3. Porque la iglesia virtual está dividida así en tres grupos. Y con el bautismo pasa exactamente lo mismo. Recién acabo de tener una conversación con una serie de hermanos y yo les he dicho, se lo dije a ellos y se lo digo a todos los presentes y a todos los que nos están viendo, que yo personalmente no bautizo a personas que no son de nuestro ministerio. Pero es que eso es sentido común. Si usted tiene una iglesia y usted tiene un pastor, donde usted se tiene que bautizar es en su iglesia. ¿Sí o no? A mí no me haría ninguna gracia que un pastor de Ecuador viniera a las Islas Canarias y llamara a los miembros de mi iglesia y la gente de mi iglesia fueran bautizados por él. Pero si usted no los conoce de nada, usted no sabe si están en orden o en desorden, usted no sabe si están en pecado, en adulterio, entonces tiene que haber una coherencia, ¿verdad? Entonces yo le digo, usted tiene un pastor, usted tiene una iglesia, pues creo yo que el que mejor le conoce será su pastor, no yo que acabo de llegar ahora y me voy mañana. Entonces hablen con su pastor. Pastor, mire, yo me quiero bautizar. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Entonces bautizamos única y exclusivamente a hermanos que no tienen una congregación, que son parte de nuestra iglesia virtual, y así de esa manera nos evitamos, ¿verdad?, el que la gente diga, aunque siempre van a decir, lo hagas como lo hagas, no, ahora este pastor que viene de España se dedica a bautizar un montón de gente, en las iglesias no los bautizan por el motivo que sea, pero viene este y los bautiza. Yo ya soy muy mayor para meterme en esos líos. Entonces, hermanos queridos, ayúdenme a hacer todo decentemente y con orden. La gente sabe que somos gente seria, por lo menos intentamos serlo. La gente sabe que no solamente predicamos, sino que después vivimos o intentamos vivir lo que predicamos. Porque una cosa es predicar, pero después dice, sí, ustedes predican muy lindo, pero luego hacen todo lo contrario. Por ejemplo, nos pasó un detalle en Quito, lo digo a modo de anécdota, no de crítica. Resulta de que en el primer día que hicimos un culto allí muy lindo, en el campamento bautista, unas instalaciones extraordinarias que tienen estos hermanos, cruzábamos la calle y tienen un auditorio muy lindo, hicimos un primer culto y esa primera noche vino un grupo, ¿cómo se llamaba? Grupo, ¿perdón? Pan y Vida, un grupo de hermanas quechua, se puede decir, no quiero decir ninguna palabra, ¿no? Quechua, ¿no? Ok, yo les dije incluso que cantaran en quechua, me hacía mucha ilusión oír alabanzas en quechua, ¿no? Extraordinario, las hermanas muy sencillas, muy tal. Al día siguiente, cuando vamos al culto, pues había otro grupo, estas hermanas no pudieron venir, lamentablemente, y vino un grupo que se llamaban, bueno, no vamos a hacerle propaganda. Y entonces yo en la primera alabanza veo que ya empiezan ahí
el meneíto para arriba, el meneíto para abajo, estilo cumbia de eso, ¿sabe cómo le digo? Saben bailar cumbia, ¿no? No se hagan los santurrones ahora, ¿eh? Entonces la niña que estaba al lado con, venga, bailoteos y tal, y yo digo, papá. La gente me miraba a mí, como diciendo, a ver qué hace el pastor, a ver qué hace. Si lo vemos bailar cumbia, todos se ponían a bailar cumbia en el culto, ¿no? Entonces yo me subí al púlpito, le dije al muchacho, digo, vete terminando ya, por favor. Se sentaron, se sintieron tremendamente ofendidos. Digo, hermano, quiero dejar bien claro que este no es nuestro estilo. Nosotros no venimos a la iglesia a bailar, ni a mover los sentimientos y las emociones de la gente, así que con todos mis respetos, esta no es nuestra forma de alabar a Dios. Las cumbias, los merengues, las salsas y las lambadas y toda esa vaina que hay por ahí, eso es música, pero eso no es música para alabar a Dios, ¿saben? Y bueno, eso fue lo que nos pasó. Por eso quiero decir, queridos hermanos, que tenemos que ser una piña en todo esto. Como la iglesia no ha impactado al mundo, porque no ha impactado al mundo, el mundo se ha metido en la iglesia. Y entonces decimos, bueno, una cumbia, le pongo una música cristiana y ya estamos alabando a Dios. Y como decimos en España, esto es el mismo perro con distinto collar. Entonces, hermanos, vamos a ser coherentes. Que el mundo nos imite a nosotros, gloria a Dios. Ojalá lo hicieran. Pero que nosotros imitemos al mundo, nos deshonra y habla muy, muy malamente de nosotros. Vamos a orar en esta mañana para recibir la palabra del Señor. Espero que ya estén preparados y sus corazones dispuestos. Queremos en esta mañana pedirte, Dios mío, que tú nos hables a través de tu hermosa y preciosa palabra. Estamos aquí para aprender de ti, Señor, para hacer las cosas bien como tu palabra ordena. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos cristianos, a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Señor, abrimos nuestros corazones para oír lo que tu Espíritu tiene que decirnos hoy, Señor. Gracias por esta oportunidad de aprender y de poder estar juntos en armonía, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muchas veces me habrán oído hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué 7 y no 10, o 5, o 20? Es que no había más iglesias en aquella época. Claro que había muchas iglesias. Ya cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ya cerca del año 100 después de Cristo, ya había miles y miles de cristianos en muchas partes del mundo. Y hay iglesias que se mencionan en la Biblia que no salen en el libro del Apocalipsis, como por ejemplo la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué esas 7 iglesias fueron escogidas para que recibieran el mensaje del libro del Apocalipsis? Bueno, también lo he dicho en otras ocasiones, que esas 7 iglesias, en cierto sentido, que eran iglesias reales que existían en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, ¿sí?, que no existe ninguna de ellas, son representativas del transcurso, del desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia. Empezamos por la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, ¿verdad? La iglesia que con el paso del tiempo se va enfriando, se va apartando de la sana doctrina. Iglesia que empezó muy bien, dice la Biblia que en el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla y le confronta a la iglesia, le dice, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. ¿Por qué la iglesia hoy en día no prueba a los que se llaman apóstoles? Porque eso lo hacían los hermanos en el siglo I. Habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Repito, ¿por qué eso no se hace hoy en día? Y otra pregunta, ¿y cómo podemos saber si es un verdadero apóstol de un falso apóstol? ¿Qué hacía esta gente? Bueno, durante siglos, hasta que se terminó de escribir todo el Nuevo Testamento, y pasaron muchos siglos hasta que estaba todo el Nuevo Testamento terminado, los cristianos se llevaban por un libro, por unas normas, digamos, de régimen interno, que se conocían en griego como el nombre de la didaqué. La didaqué eran normas de orden interno, donde se decían cosas, por ejemplo, como estas. Si llega a la iglesia, si llega a una de vuestras congregaciones, alguien diciendo que es apóstol, o evangelista, o profeta, y está más de 3 días en la congregación, y pide ofrendas y dinero, es un falso profeta, un falso apóstol y un falso evangelista. Y lo expulsaban inmediatamente. Entonces uno dice,
Pues si tuviéramos la Didaqué en vez del Nuevo Testamento nos quedaríamos solos. Porque hoy en día vienen mucho por las iglesias y lo único que vienen es a quitarle la lana, el cuero y la vida a las ovejas. ¿No les parece? Algo se ha perdido por el camino, ¿eh? Algo se ha perdido por el camino. Y esa iglesia de Éfeso, el Señor la alaba y dice, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Y habéis sufrido, y habéis tenido paciencia, y habéis trabajado arduamente por amor de mi nombre y no habéis desmayado. Y todo lo que estoy mencionando está en tiempo pasado. Siempre algo del pasado, pero en el tiempo presente tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿de qué sirve que tuvimos una época dorada? ¿De qué sirve que fuimos una iglesia espiritual, santa, de sana doctrina, etcétera, si en la actualidad hemos perdido todo eso y es como cenizas en un altar que ardió en su momento, pero que se ha ido apagando? Así fue la iglesia de Éfeso. Una iglesia poderosa, una iglesia grande, fundada por el apóstol Pablo. Si quieren ver cómo nació esa iglesia, muy interesante, por cierto, Hechos capítulo 19. Pablo llega a Éfeso, una ciudad enorme, una ciudad grandísima, de miles de habitantes, y se encuentra con un grupito de 2 hermanos, y Pablo no sé por qué les hace esta pregunta, yo nunca se la he hecho a nadie, pero Pablo se la hizo a ellos. ¿Cuándo habéis recibido el Espíritu Santo? Si esta pregunta se le hiciera a más de un cristiano hoy en día, seguramente nos llevaríamos muchas sorpresas, porque unos dirían una cosa y otros dirían otra. Pero la respuesta de estos hermanos ante esta pregunta, ¿cuándo habéis recibido el Espíritu Santo?, fue tremenda. Nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿No? ¿Cómo que no habéis oído hablar del Espíritu Santo? Y entonces la segunda pregunta de Pablo es muy interesante también. ¿Y entonces en qué fueron bautizados ustedes? Y ellos dicen, nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista. Juan el Bautista hacía 30 años que había muerto. Y Pablo se da cuenta de que habían quedado enanos, raquíticos en su crecimiento y desarrollo espiritual, y dice, vamos a hacer algo. La primera vez que aparece esto en la Biblia, vamos a bautizarles otra vez de nuevo. Vamos a empezar de cero a trabajar con ustedes. A veces es más difícil trabajar con una persona, digamos, resabiada, una persona que viene torcida espiritualmente hablando, que empezar a trabajar con una persona de cero. No es lo mismo adoptar a un niño de 1 mes que adoptar a un tipo de 18 años. ¿No les parece? Y muchas veces lo que pasa, no digo que sean todos los casos, pero muchas veces hay gente que se ha cambiado 20.000 veces de iglesia y siempre o la culpa es del pastor, o la culpa es de los músicos, o la culpa es de alguien, pero nunca de él o de ella. Todos están equivocados menos usted. No digo que siempre sea así, pero Pablo se dio cuenta de que la mejor manera de empezar una iglesia era empezando de cero. Claro, ellos podían haber dicho, no, nosotros no te vamos a bautizar de cero. Nosotros ya estamos bautizados, pero ellos se sometieron y dijeron, está bien, si hay que empezar así, empezamos de cero. Muchas veces cuando viene gente a nuestras iglesias allí en España, yo le digo a la gente, claro, suena fuerte, ¿no? Parece como que uno, de lo cual ya nos han acusado 1.000.000 de veces, que este hombre no tiene amor ni trata muy duramente a la gente, pero yo le digo, mire, escúcheme una cosa, cuando usted vino a esta iglesia, yo ya estaba aquí. Y probablemente cuando usted se vaya, yo voy a seguir estando aquí. Entonces le voy a decir una cosa, en esta iglesia el primer año, hasta que yo le conozca, aquí oír, ver y callar. Yo estoy aquí para pastorearle a usted, no usted para pastorearme a mí. ¿Le parece bien? Uf, se quedan de piedra, ¿no? Dicen, mamma mía, ¿esto qué es? Esto es lo que hay, mijo. Entonces no es que uno no tenga misericordia, sino que uno se da cuenta que hay gente que en el fondo no quieren cambiar. Lo que quieren es escuchar, que le agraden los oídos. Ahora es la novedad del pastor Manolo Sierra. Mañana será, vete tú a saber de quién. Pero aquí no estamos para agradar a los hombres. Ni ustedes están para agradarme a mí. Aquí estamos para cambiar y para parecernos cada día más a Cristo. Y para recuperar el tiempo perdido, que ya hemos perdido mucho tiempo como cristianos. Y el ejemplo y el testimonio que en los últimos años las iglesias cristianas evangélicas han dado en muchas ocasiones a las ciudades ha sido terrible, terrible. Y eso tenemos que cambiarlo con la ayuda del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Y así vamos pasando por cada una de las iglesias del libro del Apocalipsis. Y llegamos a una donde el Señor le dice, le permiten a una tal Jezabel
que se dice, profetiza, que enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién le permitió a esta señora enseñar semejantes disparates en el seno de la iglesia? El pastor. Consientes, toleras, permites que esa tal Jezabel, que se dice ella profetiza, seduzca a mis siervos a cometer fornicación. Pero ¿cómo voy a dar un estudio bíblico para enseñar a fornicar o a cometer inmoralidad sexual en la iglesia? Pues se hacía en esa iglesia. Y se habían tomado acuerdos en el Concilio de Jerusalén. No hablo del Antiguo Testamento, hablo del Nuevo Testamento, primer concilio de la era cristiana, donde se tuvieron que reunir todos los líderes de la época, ¿verdad? Porque el incremento, el crecimiento de la obra era tremendo y cada vez había más gentiles en la iglesia que judíos. Y ahí se produjo un choque cultural tremendo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una idiosincrasia, tenían unas costumbres completamente diferentes a un pagano. Y entonces, claro, era un choque tremendo en la iglesia y a ver si por cuestiones de comida o de bebida vamos a terminar dividiéndonos los unos a los otros. Pues vamos a hacer un concilio, vamos a reunirnos, vamos a establecer normas de conducta para todos. Y ahí se escribieron y se mandaron por las iglesias. Y una de las cosas que se decía era que se abstuvieran de sangre, de ahogado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esta señora de esta congregación de Tiatira, resulta de que ella enseñaba todo lo contrario a lo que se había establecido y aprobado en el Concilio de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Ir en contra de lo establecido, ¿qué es lo que traía? División, separación entre hermanos, conflictos entre miembros de la iglesia. Y el Señor tiene que confrontar a la iglesia. Luego a otra iglesia le dice, tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿De qué sirve que nos llamemos Centro Evangélico Vida Nueva si estamos muertos y el Señor ya no está entre nosotros? ¿De qué sirve el nombre? Yo quiero recordarles que en España hay un equipo de fútbol, que por cierto es el mejor del mundo, que se llama el Real Madrid, lógicamente. No, el Barcelona no. El Barcelona no le llega ni a la suela del zapato. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo, el más laureado, el que más copas de Europa. En fin, no me tiren de la lengua, por favor, que me emociono. Había un futbolista que se llamaba Kaká. Menos mal que tenía el acento ahí y no en el otro, ¿no? Kaká. Y había otro futbolista que se llamaba Cristiano. Resulta que Kaká era cristiano y Cristiano no era cristiano. Cristiano tenía nombre de cristiano, pero era del mundo. Y el otro tenía nombre feo, pero era cristiano. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿De qué sirve el nombre que le pongamos a nuestra denominación, a nuestra iglesia, si luego no somos coherentes con el nombre que tenemos? ¿Saben la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros hoy en día como hijos de Dios? Somos los únicos, créame, esto es muy serio, somos los únicos que podemos detener el avance de la maldad y el deterioro de la sociedad en nuestros países y en nuestras ciudades. Los únicos. Ya Europa se rindió, ya el catolicismo se rindió, ya este Papa se rindió completamente a todas estas enseñanzas mundanas. Los únicos que podemos todavía frenar en cierto sentido y ejercer una influencia en la sociedad y pararnos y denunciar el pecado y la injusticia, etcétera, etcétera, somos nosotros. Si nosotros callamos, ya no hay otra opción. Ya no hay otra opción. Por eso están intentando meterse por los colegios, por las universidades, porque saben que nosotros somos un freno, porque dice la Biblia que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y la sal en aquellos tiempos era de vital importancia, hermanos. En aquellos tiempos, cuando se recogía una pesca impresionante, se nos puede echar a perder, no tenemos hielo, no hay congeladores, no hay neveras, entonces salamos el pescado. ¿Qué era Magdala? De donde vino la famosa María Magdalena. Magdala era un saladero de pescado, donde se salaban las carnes, se salaba el pescado y el Imperio Romano las mandaba por todo el mundo y no se descomponía la carne porque la sal impide el proceso de descomposición. Hasta que Napoleón descubrió las latas, la comida en conservas, la comida se salaba para evitar que se echara a perder, ¿verdad? Y Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Sois los únicos que podéis impedir que siga el avance de la maldad y de tantas cosas que sabemos que están ocurriendo hoy en día en el mundo. Pero si la sal se desvanece, primero ya no sirve para nada y no hay un sustituto de la sal. Picantes hay 20.000 tipos de picantes.
especies, hay 20.000 tipos, pero la sal es insustituible. No hay nada que se parezca o se asemeje a la sal, porque no hay nada ni nadie que se pueda parecer a un hijo de Dios más que aquel que lleva la presencia del Señor en su vida y en su corazón. Eso lo dice la Biblia, hermano. La sal del mundo. Y era tan importante que la palabra salario viene de la palabra sal. Se le pagaba a la gente con una bolsita de sal, el salario, para que pudieran tener ese elemento tan indispensable en la vida de aquella época. Y así podríamos hacer un recorrido tremendo por las iglesias y llegamos a la última. Catastrófica la situación de la iglesia. La más parecida a la iglesia de los tiempos finales. Nos hemos enriquecido, decían ellos. No tenemos necesidad de nada. Bueno, miren hoy en día las iglesias. Uno entra y adentro dice, Dios mío, aquí dentro hay millones. En equipos de sonido, en pantallas, en instrumentos musicales, ¿verdad? Nos hemos enriquecido. La iglesia evangélica nunca ha sido tan poderosa, tan rica económicamente hablando como en este tiempo. Hay barcos enormes que navegan por el mundo, barcos hospitales que son propiedad de ministerios evangélicos. Hay avionetas, hay aviones, hay emisoras de radio, hay emisoras de televisión, templos que, hermano, que no tienen nada que envidiarle a ningún templo del mundo. Nos hemos enriquecido, pero el Señor, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, que es la última, le dicen pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. Unjan vuestros ojos con colirio para que puedan ver. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una iglesia rica, una iglesia materialmente hablando poderosa, pero sin presencia y sin gloria y respaldo del Señor. ¿Y de qué sirve que tengamos templos de oro, de plata, de lo que queramos? ¿De qué sirve que tengamos todo esto que acabo de mencionar si no tenemos al Señor entre nosotros? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Nuestros templos, nuestros equipos de sonido, nuestras cámaras? No, mi hermano. Lo que marca la diferencia y lo que el diablo solamente reconoce es el poder, la gloria, la presencia de Dios, el toque de Dios en la vida de una iglesia o en la vida de un hombre. Eso es a lo que el diablo teme. A él no le preocupa si tenemos mejores cámaras, mejores micrófonos, si predicamos en una cueva, en un barco, en una cárcel, en un avión o donde sea. Lo que él teme y no puede contrarrestar es el poder de Dios que mora en nosotros. Contra eso no puede. Y eso la iglesia no lo puede perder nunca. Jamás. Por eso, mis queridos hermanos, ustedes que de alguna manera u otra habéis sido guiados hasta este ministerio, donde enfatizamos hasta decir basta, la palabra de Dios, la sana doctrina, el mirar a Cristo, no honrar a los hombres, etcétera, etcétera. Ustedes han adquirido un conocimiento que les hace responsables. Les hace responsables en la iglesia a la que van. Les hace responsables en su matrimonio con sus hijos. Porque todo lo que ustedes han recibido les hace responsables porque al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Y hay un acto que el cristianismo hace desde los tiempos del Señor Jesucristo para demostrar o para afirmar nuestra fe y nuestra relación y compromiso con el Señor, que es el bautismo en agua. Y yo quisiera leerles las palabras directamente del Señor Jesucristo, por ejemplo en Mateo. Vamos a leerlas en Mateo y vamos a leerlas también en Marcos. En el último capítulo del Evangelio según San Mateo dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, verso 16, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche bien lo que dice el Señor ahora. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas, no una parte, todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces me preguntan, pero ¿no dice la Biblia que hay que bautizarse en el nombre de Jesús? ¿En qué quedamos? Porque Pedro dijo en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y por qué dice Mateo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
El Evangelio según San Mateo se escribió a los judíos. Y los judíos ni creían ni creen en lo que nosotros llamamos vulgarmente la Trinidad. El primer versículo, el primer texto bíblico que aprenden los niños cuando tienen uso de razón en Israel, que lo repiten todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso hasta cuando están a punto de morir, lo vuelven a decir: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. A ellos no le entra en la cabeza que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, no les entra, no hay forma. Tiene que ser por revelación, porque si no, no lo entienden, no, lo rechazan rotundamente. Creen que Dios es uno. Y le digo, claro que sí, nosotros también creemos que Dios es uno. Pero yo soy Padre y yo soy Hijo al mismo tiempo. Y usted también. Usted es Padre, los que sean, y usted es hijo de alguien, ¿verdad? ¿Qué quedamos? ¿Es Padre o es Hijo? Las dos cosas. Y ellos no entienden esto, lo rechazan. Y cuando Mateo, que es un judío, decide evangelizar con su evangelio a los judíos, él menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando llega el momento del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo no es algo que se hace en una cámara secreta, oculta, que nadie se entere, que nadie nos observe. Sino el bautismo es algo público. Y si usted judío se quiere identificar con el Mesías, ¿cree usted en el Padre? ¿Cree usted en el Hijo? ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Sí, entonces sí se puede bautizar. Pero Marcos no lo dice. Porque Marcos le escribió a los romanos y los romanos eran politeístas y los romanos no tenían ningún problema en aceptar eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tampoco Lucas, que le escribe a los griegos, pero sin embargo así a los judíos se les enfatiza el hecho de: ¿quiere bautizarse? ¿Sí? ¿Tiene claro el Evangelio? Sí, demuéstrelo. Le voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, yo no creo en eso, entonces usted no se puede bautizar. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, ya está bien claro lo que creían los discípulos, ya lo sabía todo el mundo. Y entonces oramos por la comida, presentamos un culto y hacemos todo en la vida en el nombre de Jesús. Pero a los judíos se les enfatizó lo que llamamos la Trinidad. Por lo tanto, no es ningún pecado, ninguna blasfemia. Cuando yo o cualquier pastor en el mundo dice: vamos a bautizar a la hermana o al hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ningún problema, no hay ningún delito. Sin embargo, por ahí se han levantado algunos que dicen: no, ese bautismo no sirve, porque tú lo digas. El que vale es el tuyo, no vale. Como si no mencionáramos al Hijo en el bautismo, ¿no? Porque el Hijo, ¿cómo se llama? ¿El Hijo quién es? El primer nombre que aparece en la Biblia referente a Dios, aunque use un término polivalente, es Elohim. En nuestra Biblia, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo dice: Bereshit bara Elohim echashamayim. En el principio creó Elohim. Ese es el primer nombre, la primera referencia que tenemos de Dios, Elohim. Y todo lo que termina en im en hebreo es el plural masculino. Está el masculino plural y el femenino plural. El masculino plural es im y el femenino plural es ot. Y ahí aparece Elohim. La traducción literal hubiera sido: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero es muy fuerte decir dioses cuando creemos en un solo Dios. Pero es que ese Dios, la esencia, la sustancia de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Y entonces cuando le preguntas a un judío: entonces ¿por qué Dios habla en plural en el jardín del Edén o antes de la creación del hombre? Cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ellos dicen: no, está hablando con los ángeles. Como dicen los testigos de Jehová, porque no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Mateo enfatiza: si tú has entendido el Evangelio, tienes que demostrarlo y públicamente tienes que dejarte bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Elohim, es dioses, la pluralidad de Dios en sí misma. Por eso cuando vamos a los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, cuando dice: no tendrás dioses, lo yishyeh leja Elohim. Así dice el texto en hebreo: lo yishyeh, no tendrás, lo yishyeh leja, no tendrás para ti, Elohim, al panay, delante de tu rostro. Y aparece el nombre Elohim. Pero si Elohim es Dios, sí, pero en ese caso, cuando se dice no tendrás dioses, la palabra dioses en hebreo es Elohim. Y también se emplea para hablar de Dios. Y cuando dice uno de los salmos que Dios se reúne en la reunión de los dioses, y tú dices: pero
que esto que es el panteón griego o el romano, hay dioses, la mitología. No, no, Dios se reúne con los jueces porque a los jueces en la Biblia, a los shoftim, también se les llama dioses porque imparten justicia. Es decir, es un término que según el contexto puede significar Dios, dioses o jueces. Y uno tiene que leer el contexto para no sacar el texto del contexto. ¿Se da cuenta? Así que mis queridos hermanos, ese es el motivo bíblicamente por el que bautizamos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No porque le llevemos la competencia o lo contrario a nadie, sino porque la palabra de Dios lo dice. Pero miren lo que dice Marcos. En el último capítulo de Marcos, la despedida del Señor de sus discípulos es muy interesante. Él menciona otras cosas que también dijo que a él le llamaron la atención. Marcos capítulo 16. Dice la palabra del Señor así, el último capítulo, los últimos versículos. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, Marcos 16, 14, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto. Todavía algunos seguían dudando. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Todavía algunos siguen siendo duros de corazón. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya no solamente son los judíos, ahora son todas las naciones de la tierra las que yo quiero que oigan el mensaje del evangelio. Ya se lo pidió una vez a Jonás, y tuvo una lucha interna tremenda que prefirió que lo tiraran a un mar en tempestad y ahogarse antes de ir a los ninivitas a predicarle la palabra. Y ahora vuelve otra vez el Señor, pero en este caso no manda uno, sino los manda a todos. Vayan por todo el mundo, por todas las naciones de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí no menciona, ¿verdad?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él está escribiendo a los romanos, no le está escribiendo a los judíos. Los romanos no tenían ningún problema en aceptar Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los judíos sí, muchísimo, hasta el día de hoy. Por eso, mis queridos hermanos, el bautismo es algo tan serio que, como yo les estaba diciendo recién a los hermanos allí, se hace una vez en la vida. Una vez en la vida. Hay muchos creyentes que cuando van a Israel y ven el río Jordán, bien en el norte o en el sur, da igual, como que les entra no sé qué, y dice, ay pastor, yo me quiero bautizar otra vez. Digo, pero una pregunta, ¿usted se bautizó, señora? Sí, digo, entonces, ¿tú sabes lo fría que está ese agua, hermana? Sí, pero es que aquí se bautizó el Señor. Digo, ¿y? ¿Qué tiene que ver que aquí se bautizara el Señor? Si usted se bautizó, no tiene que hacer la renovación del bautismo. Eso no existe, eso no es bíblico. Claro, se ha puesto de moda porque es un negocio, se lo digo así de claro. Claro, tiene que comprar la bata, tiene que comprar certificado, tiene que comprar el vídeo, tiene que comprar, y es un negocio. Entonces el pastor lleva 300 personas y me lleva una ofrendita. Es así, mi hermano, es así. Pero yo le digo, no, mi hermana. Si usted se bautizó una vez y lo hizo delante del Señor, da igual si ese pastor después se fue con otra mujer, o da igual si esa iglesia se pudrió en malas de enseñanza, usted no lo hizo para quedar bien delante de ese hombre. Usted lo hizo para hacer las cosas decentemente y con orden delante del Señor. Así que no se preocupe, mi hermana, no se bautice de nuevo. Pero ahora que no nos escucha ni nos ve nadie, aún así siguen insistiendo en que se quieren bautizar otra vez. ¿Qué te parece? Somos cabezones los seres humanos, ¿verdad? Una vez nada más. ¿Y por qué nos bautizamos así? Porque es como un símbolo, y esto lo explica Pablo, de una sepultura. Nos entierran debajo del agua. Aunque a veces uno tiene la tentación de decir, te voy a dejar 10 minutitos allá abajo a ver si aprende, ¿no? Es una sepultura a la antigua vida. Por cierto, no sé cuántas veces han visto ustedes bautismos, pero cuando vas a Israel he visto hasta 5 y 6 formas diferentes de bautismo. Hay, por ejemplo, unos cristianos en Israel que le dan una cruz enorme al que se va a bautizar, que parece un ancla. Digo, como se le clave en el fondo, el pobrecito se quedó anclado y ahí se murió. Se fue con el Señor. Y entonces el pastor desde la orilla, o el cura, le dice, en el nombre del Padre, y hace, ¡fum!, se mete.
En el nombre del Hijo. ¡Pum! Y tres veces lo sumerge. Hay tantas formas, ¿no? Allí cuando uno va y dice, Dios mío, esto es un circo tremendo, ¿no? Pero es un símbolo de muerte y sepultura y de resurrección. Una muerte a la antigua vida. Ya no quiero saber nada de mi antigua vida. Ya lo hice en mi corazón. Es una decisión que ya tomé delante del Señor. Pero la reflejo con ese acto del bautismo públicamente, ¿verdad? Y cuando salgo del agua, estoy diciendo solamente quiero vivir para el Señor. ¿Has sido coherente desde el día que te bautizaste hasta el día de hoy? Porque ese día cuando te bautizaron en aquella iglesia, aquel pastor, tú dijiste con ese acto que ibas en serio con el Señor. ¿Has sido en serio con el Señor? Tú dijiste que la antigua vida ya no te interesaba más, ni las mujeres, ni la pornografía, ni las drogas, ni las borracheras. ¿Has sido coherente con eso? ¿O después de conocer al Señor otra vez volviste a la antigua vida como el puerco vuelve al vómito? O a revolcarse en la basura. Eso es lo que significa el bautismo. No es mojar a la gente. Como no tenemos otra cosa que hacer en la vida, pues nos metemos en el agua y así nos refrescamos un poco. No, mi hermano. Es que el mismo Señor Jesucristo nos dio su ejemplo a los 30 años. Porque dicho sea de paso, no es bíblico el bautismo de los niños. Eso fue a partir del 400 y pico después de Cristo. Bautizar a los niños, asustando a los padres que si los niños no eran bautizados se iban al limbo. ¿Dónde estará el limbo? ¿Dónde estará eso? Pero Ratzinger, el papa que dimitió, quitó el limbo y muchos católicos no lo saben todavía. Era para asustar a los padres, obligarles a ser católicos. Si no se bautizan sus hijos, se van al infierno o al limbo. Y entonces los padres, por miedo, porque el miedo es terrible, bautizaban a sus hijos. Pero no hay ejemplos en la Biblia. José y María, los padres del Señor Jesús, no llevaron a una pila bautismal al Señor Jesucristo para que fuera bautizado por un sacerdote. No, a Jesús lo circuncidaron porque él era judío, mi hermano, y sus padres eran judíos, sus abuelos, sus antepasados, y llegamos hasta la tribu de Judá. No hay ejemplos en la Biblia de niños pequeños bautizados, ni uno. Los 3000 de Pentecostés se convirtieron, fueron bautizados. El carcelero de Filipo se convirtió, fue bautizado. El etíope eunuco que venía sentado en el carro leyendo al profeta Isaías fue bautizado de mayor. Todos en la Biblia fueron bautizados de mayor. No hay ni un solo ejemplo de un niño. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros le decimos a la gente, bueno, si usted se quiere bautizar, ¿ha entendido el Evangelio? Usted no se compromete conmigo. Ustedes no tienen ningún compromiso conmigo, hermanos. Nuestro compromiso no es con el hombre, con la iglesia, con la denominación. Nuestro compromiso es delante del Señor. Hacemos las cosas para honrar, para glorificar y para obedecer al Señor, no a los hombres. No es una moda, no es por presión, es por convicción, que es diferente. Y entonces yo le pregunté esta mañana a los hermanos y hermanas que se van a bautizar, ¿ustedes por qué se quieren bautizar? Y bueno, escuchamos cosas muy bonitas, ¿no? Y muy interesantes. ¿Pueden pasar ustedes dos, jovencitas, un momentito aquí delante? ¿Sí? Y lo mismo que me dijeron hace un ratito allí, quiero que lo digan para que los hermanos que están aquí como testigos, ¿verdad?, puedan escucharles y saber el motivo por el cual estas dos hermanas carnales, ¿verdad?, con su mamá, pónganse aquí al lado mío para que les oiga el micrófono, ¿verdad? ¿Por qué se quieren bautizar? Dinos cómo te llamas y todavía se te puede preguntar qué edad tienes, ¿eh? Sí. Algunas, eso sería una falta de respeto, pero en tu caso es una maravilla. Buenos días con todos, me llamo Sofía, tengo 24 años ya. Yeah, 24 años. ¿Quién los tuviera de vuelta, eh? Y bueno, el motivo por el cual hoy día nos queremos bautizar, mi hermana, yo, mi mami, personalmente el mío, es porque, como le decía antes el pastor, queremos ya tener un compromiso como tal con Dios. Y ya sabemos que queremos que Dios nos siga guiando en todo el proceso de nuestra vida, pues queremos realmente comprometernos, como realmente casarnos, tener un compromiso así. Entonces, por eso el día de hoy estamos aquí. Qué lindo, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿eh? Buenos días con todos, mi nombre es Ani, tengo 22 años. Fíjate tú, qué maravilla. Qué tremendo. Fue 15, me acabo 22. Bueno, como ya lo dijo mi hermana, nosotros ya tenemos tiempo como queriéndonos comprometer un poco más con Dios. Nuestra mirada está puesta en el ahora y pues
sentimos que con bautizarnos nosotras pues estamos un poco más unidas con Él y Él nos va a guiar un poco más cada día. Gloria a Dios, qué bueno. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Gracias, chicas. Gloria a Dios, qué lindo. Como está el mundo hoy en día y como está la juventud, ver a muchachas con 22, 24 años que quieren ir en serio con Cristo, menudo ejemplo, ¿eh? Ustedes estudian, están en la universidad o pues menudo ejemplo, ¿eh? ¿Verdad? Ver a chicas jóvenes. Me imagino que a usted se le caerá la baba hoy como mamá, ¿no? Venga, hermana, venga para acá. Usted también se va a bautizar en el día de hoy. Y qué lindo, ¿no? Junto con sus 2 hijas. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Cómo se llama usted, hermana? Buenos días, Ani Palma. Ani. Sí. Estoy emocionada porque soy madre soltera y bueno, siempre me dicen, ¿cómo lo has logrado? Le digo, yo no he logrado nada, porque desde que nacieron mis hijas siempre se las entregué a él y él ha sido el que me ha encaminado. Ya. Y entonces este es el motivo. ¿Y usted por qué se quiere bautizar hoy? Porque me quiero comprometer con él. Gloria a Dios, qué lindo, ¿no? Qué bendición tan grande. ¿Usted se convirtió a través de la iglesia virtual? Sí. ¿Sí? Sí. Hermanos, qué bendición ver a una familia, sus hijas, su mamá, siendo bautizadas en esta mañana. Dios te bendiga. Enhorabuena, qué bueno. Gloria a Dios. Qué bendición, qué maravilla, ¿no? Qué bonito. Gloria a Dios. ¿Alguien más de los que se va a bautizar en esta mañana que quiere brevemente dar un pequeño testimonio, una pequeña referencia del motivo que le impulsa a dar este paso públicamente? No sé dónde están los que se van a bautizar, no están por ahí. Ustedes, ¿no? También ustedes, pasen. Ustedes son matrimonio, ¿no? Vengan un segundito los dos, por favor, hermano. Preséntense, díganos su nombre y el motivo que les mueve a ser bautizados en esta mañana. Díganos cómo se llama, hermano. Hola hermanos, mi nombre es Alejandro Toro, tengo 47 años y quiero seguir a Cristo. Gloria a Dios. ¿Y su esposa? ¿Cómo se llama usted, hermana? Nancy. Buenos días con todos. Mi nombre es Nancy Martínez, venimos desde Santo Domingo de los Áchilas. En realidad hace 2 años que empezó la pandemia, gracias a un hermano de allá que nos enviaba los enlaces del pastor, pudimos conocer al Señor y ahora estamos en ese compromiso de bautizarnos y si Dios lo permite, más tarde nos casaremos también. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno. Ven tú también. Gracias. Hermanos, esta chica la conocí el otro día en ¿dónde era? En Bogotá, ¿no? ¿O en Tierra Alta? Bogotá. En Bogotá. Ella, van a ver que no es de aquí. Ella es de Japón. No. Y también se quiere bautizar y viene de muy lejos. ¿Y qué es lo que te motiva a venir de tan lejos y a bautizarte hoy aquí entre nosotros? Bueno, primero el amor de Dios, conocerlo a usted también, pastor. Obviamente, de tan lejos, y sí, la verdad. Y bueno, quiero poner mi vida en orden. Yo lo conocí con la pandemia, un momento familiar muy complicado. Y bueno, mi vida también estaba en pareja y bueno, me di cuenta que estaba en desorden. Y bueno, a través de las palabras y las predicas suyas, Gloria a Dios. me di cuenta Qué bueno. que estaba mal. Y bueno, mi pareja un día me dijo, elegí a Dios o elegíme a mí. Wow. Y yo le dije, elijo a Dios. Wow. Gloria a Dios. Tremendo. Y se dejaron. Sí, se fue. Yo regresé. Él se lo pierde. Se lo vaya. Se lo pierde, es verdad, es verdad. Ora por él nada más, pero no perdiste nada. No, ahora Qué no bueno. tengo todo, gracias a Dios. Yo sé que teniendo a Jesús en mi corazón lo tengo todo. Así es, sí señor, sí Así señor. que- Vienes de Santa Fe, Argentina, ¿verdad? En Santa Fe, Argentina, sí. Gloria a Dios. Así que bueno, muy contenta, muy agradecida con Dios por esta oportunidad que me da. Y bueno, tomo este paso, un paso más de fe. Paso más de fe. Aleluya. Así que Seguir adelante. A seguir adelante. Claro que con Él, sí. que Él me guíe Bendiciones. en todo. Gloria a Dios. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Qué lindo, ¿no?
Hermanos, la obra que hace el Espíritu Santo y su palabra es genuina y es real. Nada ni nadie la puede detener. Recuerdo que algunas personas en España me decían, cuando termine el confinamiento y la pandemia y todo esto de la iglesia virtual, de gente que ve los cultos, todo eso se va a diluir, eso es todo una moda, me decían, eso es algo pasajero. Y le dije, bueno, si fuera una moda, entiendo que se va a diluir con el paso del tiempo. Pero es que el Evangelio no es una moda. Al Señor le da lo mismo utilizar un púlpito que una radio, que una televisión, que una computadora o lo que sea. Y la obra que el Señor ha hecho en estos corazones y en estas vidas, quien la ha hecho no es el hombre, quien la ha hecho es el Señor. Porque nadie es capaz de convencer como lo hace el Señor. Y cuando Él hace la obra, Él la hace buena y perfecta. Toda la gloria y la honra sea para Él. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermanos queridos, nos ponemos de pie en esta mañana, por favor. Gracias, amado Dios. Bendito sea tu nombre. Vamos a ir preparándonos ya para ir allí a la piscina. Vamos a bautizar este grupo de hermanos que están en esta mañana con nosotros. Les invitamos, por supuesto, a que estén con nosotros. Vamos a una pregunta que quisiéramos hacer antes. Vamos a grabar todo y hay un dron que hemos traído, va a estar tomando así imágenes. ¿Alguien tiene algún problema si sale su cara, su rostro en internet? Se va a hacer mundialmente conocido, eso sí le digo. Lo van a ver en todo el mundo, ya verá, ¿eh? Ok, ya está en Japón, te van a ver. Ok, no, lo digo porque a lo mejor hay alguien que dice, no, yo no quiero que se me vea. Bueno, pues entonces, ¿qué es aquí? Que nosotros nos vamos para allá. ¿De acuerdo? Oramos al Señor. Padre, gracias de todo corazón por esta fiesta, Señor, por este día de júbilo. Hoy es día de júbilo, o el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Y en esta mañana, gloria te damos, Señor, por estos hermanos, hermanas que han decidido bajar las aguas, bautizándose, Señor, poniendo en práctica tu palabra. Gracias por permitirnos ver con nuestros ojos todo esto que tú, Espíritu Santo, has estado haciendo a través de tu palabra, Dios mío. Bendice nuestras vidas, fortalécenos en la fe para que podamos seguir adelante y no tenerle miedo nunca a nada ni a nadie, porque tú eres nuestro Dios vivo y poderoso y a ti te daremos siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree en Él no tiene miedo. Aleluya. Miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo no